Bienvenidos a un nuevo episodio de Frecuencia de Luz, un espacio donde exploramos los diferentes caminos de crecimiento personal, espiritualidad y autoconocimiento. Hoy viajamos hasta Argentina para conversar con María Clara Fernández. Aunque su profesión es la abogacía, su verdadera vocación la ha llevado a profundizar en la numerología, con orientación en la salud, la sofrología y el péndulo hebreo de sanación. En esta entrevista descubriremos cómo los números pueden convertirse en una herramienta para comprender mejor nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestra propia vida. María Clara, bienvenida a Frecuencia de Luz. Hola, buenos días, muchas gracias, un gusto conocerte. Y bueno, seguimos explorando y ampliando caminos para que más gente vaya conociendo todo esto. Así es. Entonces, María Clara, para empezar, a ver, cuéntanos un poquito quién eres, lo que haces, aunque en la introducción ya lo hemos contado un poquito, cuéntanos un poquito más en detalle tú. Sí, bueno, mi profesión es la de abogada, como bien dijiste, y años después, es decir, siempre me interesaron las cosas humanísticas más allá de la profesión, y por algo la vida con el tiempo me puso en este camino. Comencé por el pedido de una amiga que tenía en mi trabajo, que me dice, ¿me acompañas a un taller de numerología? Y yo miré con una cara como diciendo, ¿qué es esto? Y bueno, gracias a ese empujón, la numerología se transformó en mi pasión, que digo, me va a acompañar hasta el último minuto que esté por este plano. Y bueno, empecé a estudiar y realmente el primer día que llegué a ese curso, esto se transformó en mi pasión realmente. Desde el día que fui a ese curso, nunca más dejé de leer un libro de numerología, al menos un título o al menos repasar. Empecé a estudiar, a hacer autoconocimiento. Gracias a esto descubrí cosas de mí que no sabía. Y después, con el tiempo, empecé con los amigos a pedirles que me oficien de chanchitos de India. Y bueno, así las cosas cada vez fui profundizando más. Y bueno, terminé en este camino de la numerología con orientación en la salud. Después llegó a mi camino también la sofrología, que es una ciencia basada en la neurofisiología, es tratar de curar al individuo a través de la palabra, sin medicación. Desde luego no es algo que se pueda hacer de un día para otro, hay que ver en qué momento aparece a la consulta la persona y bueno, a través de una técnica que se llama justamente de sofronización, se lleva a la persona a un estado llamado de duerme vela. Esta técnica se diferencia de una técnica muy antigua que ya se usaba en la época de las pirámides, que era la hipnosis. El tema es que en la hipnosis el consultante, en mi caso digo consultante porque no es paciente, paciente tienen los médicos. Esta es una herramienta que puede utilizarla cualquier individuo, pero justamente hay que hacer esa diferencia. Entonces, cuando viene el consultante, se le hacen unas preguntas, una anamnesis para saber qué desea transformar y en ese estado al individuo se lo lleva a tomar conciencia de su propia conciencia. Lamentablemente en la hipnosis, si bien por supuesto hay excelentes profesionales, como todo, digo siempre, hay de todo en la viña del Señor. Entonces, si cae la persona en malas manos, en un estado de hipnosis puede llegar a hacer cosas que cuando vuelve al estado de vigilia dice, ¿cómo hice yo esto? Ni loco, si estuviera consciente, lo hubiera hecho. Y sucede que muchas veces la técnica de la hipnosis se utilizó en los circos. Entonces había personas que después veían las grabaciones o les contaban lo que habían hecho y habían hecho el ridículo. Entonces muchas veces se tuvo miedo hasta que un psiquiatra colombiano, Alfonso Caicedo, descubre esta técnica, donde en lugar de perder la conciencia, el individuo al operador lo va a dejar llegar hasta donde él decida. En este estado, a la persona se le hace tomar conciencia de su propia conciencia, es pensar de la piel hacia adentro y se le envía un mensaje positivo que va a repetir todos los días 20 veces en el horario que prefiera para transformar mandatos negativos de la infancia,
prepararse para un parto, para una cirugía, como preventivo de la salud. En España hubo un doctor que lamentablemente ya no está entre nosotros, era cirujano y hacía tratamientos de flebología. Y entonces, en estado sofrónico, sin anestesia, operaba a los pacientes. Con esta técnica se suprime mucho el dolor y existe también menos sangrado. Esa es la técnica de sofrología. Y luego está la sanación a través del péndulo, que es otra técnica. Todas estas terapias me gustan, me encantan, pero por supuesto yo estoy enamorada por sobre todas las cosas de la numerología con orientación en salud. Siempre se dice que cuando nace un niño llega con un pan bajo el brazo. En realidad viene con una energía dada por esa fecha de nacimiento. Esta fecha va a marcar sus características fuertes y la influencia primaria en la salud. Luego vamos a encontrar la influencia secundaria transformando cada nombre y apellido a un número. Como todo en el universo, los números tienen luces y sombras. Nosotros tenemos que aprender a reconocer cuál es nuestra sombra, amigarnos con ella y trascenderla accionando positivamente. Cada número se aloja en un sector del organismo. Cuando el organismo se enferma, el universo nos advierte que estamos transitando por la sombra y no por la luz que nos dio para venir a trabajar en esta vida. Bueno, la verdad es que es súper interesante de carrerilla, no solo con la primera pregunta que tú me decías, estoy nerviosa, no se me dará muy bien y has hecho casi un simposio sobre la ciencia y todo. Y yo, por ejemplo, pensaba mientras tú ibas hablando de lo que hablabas de la anestesia. Claro, la anestesia, tal y como la conocemos, tiene poco más de 100 años y a principios del siglo XX ya se operaba gente, muchas veces, como dices tú, sin anestesia y con remedios o bueno, bien o drogándoles, dándoles alcohol o con estas técnicas que tú comentas. Claro. Bueno, también hay otra cuestión. Yo he tenido la suerte de ser alumna de el alumno de Alfonso Caicedo, el creador de sofrología, que ahora creo, si no me falla la memoria, tiene 94 años de edad. Y justamente a través de la palabra lo que se intenta es suprimir el dolor. Este médico del que hice mención, que trabajaba justamente en España, el doctor Escudero, en uno de sus videos dice, no repita cuál es la afección que está sintiendo, porque si uno de repente dice, me duele la cabeza, le sigue dando entidad. El tema es distraerlo y sacar la mente de ese foco de pensamiento. Y justamente a través de la palabra se modifican muchas cosas. Yo tuve la suerte también cuando hice este curso de presenciar, por supuesto el curso era teórico práctico, presenciar sesiones con personas que podría interesarle. Entonces nos daban la posibilidad, si conocíamos a alguien que no estuviera tan bien, de presentarlo en el curso y uno de los profesores fueron 3 psiquiatras y un psicoanalista. Uno de ellos tuvo 5 campeones olímpicos con esta técnica. Entonces, vino una persona en un estado depresivo, un señor grande, se había quedado sin trabajo, se separó, perdió contacto con su nieto. Es como que se vino abajo, entró en un estado de depresión muy grande, entonces estaba desaliñado, poco aseado y bueno, el nieto, digamos que se fue a un costado porque por un lado le daba tristeza verlo de este modo. Si yo hubiera sacado una foto del primer día que llegó a las clases y a los 6 meses cómo se fue, no se puede creer. Era un actor de televisión. Recuperó la estima, volvió a conseguir trabajo a pensar que era un señor que, si bien era joven, pero a los 62 años estar sin trabajo, volver a recuperarlo, ya sabemos que es complejo. Volvió a retomar su relación con su nieto, estaba contento, hasta encontró una nueva novia y creo que se lo llevó a vivir a México. Un cambio radical. Por supuesto, hay momentos en que la medicación se precisa, pero el tema es lentamente ir disminuyendo la cantidad e ir transformando el pensamiento también.
porque como digo siempre, después de tantos años de estudio, las dos armas más poderosas y peligrosas para mí son el pensamiento y la palabra. El pensamiento crea y la palabra materializa. Además, hace un tiempo empecé a analizar, me nació de ver la energía oculta de las palabras y tendríamos para hablar horas enteras. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Y como nos comentabas tú, también fíjate qué curioso, ¿no? Que hemos empezado hablando, que vamos a hablar de numerología, pero hemos empezado también hablando de palabras, ¿no? Cómo números y palabras son tan importantes. Hemos hablado con otras personas aquí en el podcast también justamente sobre eso, la importancia que tiene la palabra, lo que pensamos y lo que decimos. Entonces, todo esto, ¿cómo lo uniríamos con la numerología un poquito? Bueno, con la numerología, vamos a dar un ejemplo. Yo sé que el tiempo es tirano. Bueno, si Dios quiere y bueno, están a gusto con esto, podríamos seguir haciendo otros encuentros. Voy a hablar justamente de la energía del número 2. Tenemos distintos tipos de números. Te voy a hacer una apretada síntesis ya que sé que el tiempo es muy tirano. Venga, pues haga una apretada Eh, síntesis. sí, sí, tremendo. ¿Qué pasa? Estamos en el siglo XXI, que comenzó en el año 2000, ¿sí? Generalmente cuando decimos siglo XXI es un año, el número es uno anterior, no es el 3, sino el 2. Si seguimos un poco hacia atrás en la historia, el siglo XX comenzó en el año 1 y terminó en 1999, es decir, el prefijo del siglo era el número 1. Bien, el número 1 está regido por el Sol, representa la figura del padre, me habla de las personas de liderazgo, es decir, esto es así. Cuando yo hablo de un número simple, ese es el número base, pero después existen los desdoblamientos, es decir, si yo hablo del 1, voy a hablar de ese número, pero secundariamente voy a estar hablando del número 10, el 19 y el 28. En el caso del 2 voy a hablar del 2, del 11, del 20 y del 29 en la salud, ¿sí? Ahí van las combinaciones. Es decir, por ejemplo, si una persona nace un día 19, va a tener características del número 1 en la salud y también del 9. Ahora, si nace un día 28, primariamente en la salud va a haber que revisar las características en la salud y dónde se ubica en su físico, van a ser las características del 2 y el 8 de modo primordial. Y secundariamente puede arrastrar en la salud características del número 1, que es el número básico. ¿Se comprende? Bueno, Sí, el sí. número 1 Ya por curiosidad y por poner un ejemplo, alguien que hubiera ¿sí? nacido un día 21, por ejemplo, Es un que desdoblamiento del número 3. El número 3 está regido por Júpiter. Yo siempre digo que es un planeta comodino, benevolente con todos, generalmente es muy positivo. Y este número 3 representa la figura del niño. El niño cómo se comunica desde la cuna, llorando, pataleando, haciendo berrinches, cuando es más grande se tira al piso. Entonces, si alguien nace un día 21 con este desdoblamiento, puede tener las características básicas de ese 3. ¿Y qué es lo que sucede? A esta persona le cuesta crecer a medida que pasa el tiempo. Muchas veces vemos niños encerrados en envases de personas adultas. ¿Está bueno dejar aflorar ese niño que uno lleva en un rincón del corazón? Por supuesto que sí, pero tiene que aprender a saber en qué momento para evitar cometer situaciones o actitudes negligentes que después le den dolores de cabeza. Me habla de personas justicieras, salameras, rompecorazones hasta que encuentran su par. Si lo veo en la salud, el número 3 es un número emotivo de baja autoestima. ¿Sí? Tenemos distintos tipos de números. Tenemos números simples, números compuestos, números femeninos, masculinos, de baja autoestima, mentales, cada uno con sus características puntuales. Entonces, retrocedo un poquito hacia el número 1. El número 1, justamente regido por el Sol, me habla de una persona que es una persona de presencia fuerte,
Me habla de la persona que siempre está en movimiento, le gusta crear, inventar, modernizar, siempre tiene algo entre manos. Como es el primero de la creación, considera que sabe todo y muchas veces va por la vida a los cabezazos hasta que comprende que esto no es así. Son muy autoexigentes, intentan ser autosuficientes, muchas veces desconocen la existencia del otro. Y lo que tienen que aprender, la propuesta es aprender a relajarse, porque ningún ser en el planeta, por más inteligente que sea, tiene el conocimiento de absolutamente todo. El tema para ellos es aprender a compartir y a saber que nos completamos unos con otros, ¿sí? Yo puedo Ujú. saber mucho de números, pero hay de otras cosas de lo que no tengo la más peregrina idea, entonces preciso de los demás. No puedo transformarme en autosuficiente. Mm, Como decía alguien, solamente un dios o un loco puede vivir solo en el mundo. correcto, esto es así. Y ya que lo estamos hablando del día, ¿el mes de nacimiento también influye? Todo influye. Te voy a hacer una breve síntesis. Si yo analizo a un individuo, justamente ese día de nacimiento me marca las características fuertes y la influencia primaria en la salud. Le sumo el mes y descubro cuál es el pulso que mueve diariamente a la acción al individuo. Le sumo el año y descubro cuál es su camino de vida y su año bisagra que marca un antes y un después en su vida. Entonces, vuelvo a retroceder. Fíjate todo lo que estoy hablando solamente del día. Sí, sí, ya si Imagínate nos todo. pusiésemos lo que te estoy y a la hora incluso, ¿no? Ya se nos... Sí, necesitamos sí, 3 horas. exacto. Bueno, entonces, el uno justamente me habla de los líderes, de las personas que llevan la voz cantante, de quienes no la tienen. Ahora, si este número transita por la sombra, aparece la competencia, la ira, el desconocer la existencia de los demás, el no escuchar a nadie, el ser autosuficiente, acumula y es como que quiere ser uno solo en el planeta y dueño de todo. Si lo traspolamos esto del individuo a lo que es la sociedad, porque hago un breve paréntesis, digo siempre, la salud no es pura y exclusivamente del individuo, es la salud de la familia, de un barrio, de una ciudad, de una provincia, de un estado, de un departamento, de un país. Porque todo lo que hacemos, esto es de lo individual a lo colectivo y a la inversa, no es para uno solo. Fíjate vos, lamentablemente digo, la energía del uno ya tendría que haberse apagado en el planeta. Pero ¿a qué me refiero? A lo que tiene que ver a todo el planeta en general. En los individuos esa energía va a seguir funcionando si nació un 1, si nació un 10 y eso sí. Pero ¿qué pasa? Desde que empezó el siglo XXI, el 1 de enero del año 2000, ya la figura de los líderes empieza a desmoronarse. Siempre digo a la gente, no les pido que sigan a pie juntilla mis palabras. Yo le doy los tips, las ideas, escuchen mis palabras y contrástenlas con la realidad, que cada uno saque sus propias conclusiones. Fíjate que los líderes hoy duran nada, les cuesta sostenerse. ¿Por qué? Porque ya la energía del número 2 no precisa competencia, precisa colaboración, el trabajo en equipo, cada uno aportar un granito de arena al conjunto. Y si te fijas, lamentablemente, la energía del número 1, que está en su lecho de muerte porque sabe que se está despidiendo lamentablemente para todos con su peor cara. Son 4 o 5 que quieren ser dueños del planeta. No les importa partirlo en 4 con tal de hacerse dueños de todo. ¿Sí? Lamentablemente estamos rodeados de mentes muy perversas. Pero bueno, esto va funcionando así. ¿Dónde se aloja la energía del número 1? En la columna. Entonces, cuando la columna se resiente, el universo te está advirtiendo, presta atención, ¿no te parece que estás siendo demasiado severo con vos mismo? ¿No sentís que estás siendo un poco orgulloso? Aprende a escuchar a los demás. ¿Se comprende? Así va funcionando en todos los números. Entonces, si hablo del número 2, es también un número emotivo de baja autoestima. Entonces, estamos en el siglo de las emociones y hay que aprender a gestionar la energía de la luna. Principalmente las personas que han nacido un día 2, 11 de modo secundario, después voy a explicarte por qué,
el 20 y el 29, y las personas nacidas bajo el signo de Cáncer. Ahora, te voy a dar otro tip. Este número está regido por la luna. Entonces la luna hace que estos individuos tengan constantemente un pensamiento pendular, porque están todo el tiempo, ¿lo hago o no lo hago? ¿Me mudo o me quedo en el mismo vecindario? ¿Me compro una camisa y de qué color? ¿Verde, celeste o roja? Es una usina de pensamiento que no para. Esa mente sí o sí precisa silenciarse y precisa también aprender a conquistar esa gran intuición que tiene. Como decimos que la mente siempre hace trampas y siempre ante una situación un poco eh, adversa, no necesariamente tiene que ser grave, empiezan las rumiaciones y siempre viran hacia el dónde, hacia el lado negativo. Entonces, imaginemos que alguien que nació en una de estas fechas hace algo y como devolución recibe el silencio, nadie le dice nada, ni que lindo, ni que feo. Entonces su cabeza empieza, claro, esto yo lo sabía porque yo la otra vez dije otra cosa y me metí en esto y esto ahora es una porquería y empieza a castigarse tremendamente. Entonces la primera propuesta, ¿cuál es? Frenar, hacerse 4 o 5 preguntas. ¿Logré llegar a término el proyecto? ¿A la gente le sirvió? ¿La gente lo utiliza? ¿Alguien fue dañado? ¿Alguien se quejó? Si la mayoría de las respuestas son positivas, que este número 2 se quede tranquilo y siga adelante, porque precisa siempre una palabra de aliento. Pero como estamos en un mundo aún tan competitivo y tan envidioso, lograr eso es como ganar el premio mayor de la lotería. Eso por un lado. Después, ¿cómo van a conquistar esa gran intuición? Hacer como un gimnasio para la mente. 2 o 3 veces en la semana, si pueden, en el silencio hacerse 4 o 5 preguntas. No tienen por qué ser correlativas ni sobre una sola materia. Las primeras que le vengan a la mente. Aprender en ese silencio a detectar cuál es la primera respuesta que llega a su mente y actuar en consecuencia. Entonces ahí van a sentir y se van a dar cuenta que cada vez erran menos. Y eso va a hacer que levanten esa confianza que a veces los tiene un poco aplacados. La otra parte. Esto tiene que saber las personas que nacieron con estas características que te expliqué del número 2 o en estas fechas, que la luna, lamentablemente, va a tener con ellos una pelea eterna, ¿sí? Yo a veces digo que desde afuera todo se ve muy fácil. O empezamos hoy, mira, el llorón de siempre, aquel solitario, aquel que negativo, aquel que lento, lo tenés que empujar. Yo digo, somos rotuladores seriales. Si hubiera un concurso, a todos nos dan triple medalla de platino. Exacto. La Sí. idea de hacer numerología con orientación en salud es el autoconocimiento y conocimiento de los demás. ¿Para qué? Para evitar el 80% de las discusiones que libramos a diario. Por ejemplo, y acá es donde digo que tenemos que aprender a saber cómo funcionan los planetas y sus elementos. Vamos a un ejemplo práctico. Alguien que nace un día 4. El 4 está regido por Saturno, es un planeta compuesto de plomo. Y es un planeta que gira lento. ¿Yo puedo pedirle velocidad a un 4? Imposible. ¿Puedo ponerle límites a un 5? Imposible. Está regido por Mercurio. El mercurio es un metal líquido. En donde yo intento asirlo, se me disgrega. Y cuando quiero asir una de esas partículas que se disgregó, se me vuelve a volar. Entonces tengo que aprender a acompañarlo en esos vaivenes que tiene. ¿Se comprende? Entonces, sí, entonces tú crees que si con las personas un poquito conociéramos sus características y tal, hubiese un poquito más de empatía entre, ya no entre números, Por es decir, entre supuesto. personas, ¿no? Podríamos entendernos mejor lo que dices tú, que queremos poner a personas que no saben estarse quietas, pues estate aquí sentado y esa persona no está hecha para estarse sentada. Exactamente. O como un 4 no está hecho para la velocidad, precisa su tiempo, su agenda. Somos todos diferentes. Entonces, por eso digo a veces que somos además retuladores, a veces decimos adjetivos calificativos horribles y no sabemos delante de quién estamos.
O por eso digo, si por un minuto pensáramos que somos árboles que caminan, ¿a un árbol de manzanas le cuestionás que te da manzanas o a uno de peras porque te da peras? Seguramente la respuesta es no. Entonces, por un minuto, imaginemos que somos árboles que caminamos. Entonces tenemos que aprender a saber delante de qué árbol estamos, como digo siempre, para evitar pedirle peras al olmo. Imaginemos que yo estoy delante de una persona que nació un día 7, 16 o 25, que son los desdoblamientos de ese número básico. Muy bien, este número está regido por Neptuno, el dios de los mares, me habla de la profundidad de los sentimientos. Son personas que tienen muchas cosas para resolver en su mundo interno. Entonces, ¿puedo pedirle a esta persona que se juegue por algo o por alguien? Imposible. Como única excepción tendría que existir una situación superlativa para que pueda hacerlo. Pero nuestra mente, con el desconocimiento que hace, claro, me dijo que no, porque seguramente se está vengando porque hace un mes me pidió tal cosa y yo no pude. Yo estoy con esa rumiación interna y esa persona que tiene que decirme que no, seguramente está pensando, ay, yo aprecio tanto a esta persona, pero no tengo herramientas para brindarle lo que me pide. ¿Se entiende? Sí, entonces, Entonces, un poquito, entonces, ¿cómo lo aplicas esto en tu día a día con otras personas? Es decir, me imagino que no estás a cada momento preguntándole a la gente, bueno, ¿y qué día naciste y tal? Y si no, ¿en qué momentos tú te utilizas la numerología en tu día a día? a ver, yo lo utilizo siempre, pero es como que aprendo a observar. Entonces ahí uno va descubriendo cosas con el tiempo, pero sobre todo digo que tenemos que empezar a respetarnos más. Las redes hoy son lamentablemente violencia pura. O supongamos que alguien dice, para decirlo en términos más bien razonables, mirá qué cara de trapo que tiene siempre aquel. Pero resulta que un día ese cara de trapo te da la ocasión de recibirte, correr el telón y mostrarte su vida. Y ahí vos tenés ganas de enterrarte y decir, qué bárbaro lo que dije. Ahora entiendo por qué esta persona es de esta manera. Conocemos poco y nada de los demás. Además hay otra cuestión. Siempre digo esta frase, como decía mi padre, ver el partido sentado en la tribuna es una cosa, salir a la cancha es otra. ¿Sí? Entonces, cada uno llegó a este mundo con determinadas energías en su equipaje. A mí, supongamos, me trajo a gestionar y aprender la energía de Marte. A otro lo puso a practicar la energía de la Luna, a otro del Sol, a otro de Mercurio. Somos muy diferentes. Entonces, yo no puedo, desde afuera, ay, deja de llorar. Lo que yo no tengo en mi conciencia, porque a mí no me sucede, si yo tuviera que manejar la energía de ese planeta, ¿cómo me iría? Y justamente volviendo al número 2, eh, este número, dije, está regido por la luna, representa la figura de la madre, esa bataraza que abraza y cuida a todos sus pollitos, la persona que siempre le presta el hombro y el oído a todo el mundo, que siempre trata de acercar a las partes que es distanciadas, es conciliador, le gusta el trabajo en equipo, y habla también de la colaboración, que es lo que nos pide este siglo. Pero este número, como es emotivo, la luna además hace que la persona por momentos pueda tener espejismos. La luna, durante toda la vida, con periodicidad lo va a hacer subir al ring a pelear un round. ¿Y cuál es la tarea de la persona que tiene esta energía? Aprender a prepararse como si fuera un deportista olímpico, porque toda la vida va a intentar noquearlo. En algunos momentos podemos flaquear, más allá de que tengamos esa regencia o no, cada uno con lo que nos rige, nos va a suceder lo mismo. La idea es ganarle o al menos mitigar los efectos, ¿sí? ¿Y qué opinas de la Entonces, ¿qué pasa? gente que dice a veces eso de, es que yo soy así no, y no puedo cambiar o lo que sea, que se escudan un poco en esas palabras? Mira, yo no sé si es un escudo, porque vuelvo a repetir, yo no tengo puesta la camiseta con esa energía. Desde afuera para mí, no, esto es una papa, no, señores, hay que estar adentro de ese físico con todo eso. Por eso tampoco soy
partidaria de una frase que se hizo muy famosa hace algunos años, la zona de confort. No, yo la veo como zona de confort. Ahora, si el universo, sí es una zona de confort, vení conmigo, tomá, hacete cargo. Ahí quisiera ver si va a ser una zona de confort o voy a tener que tragarme mis palabras. Mirá, esto es así. La siguiente propuesta, además de esto que dije, que aprendan a descubrir cuál es la primera respuesta que llega a su mente, ¿a dónde pega este número? En las adicciones. Como el primer alimento que da la madre es la leche, si la persona se encuentra en un momento con una compulsión irrefrenable a comer todos los derivados, tortas, dulces, cremas, porque aparte es un número que muchas veces se encierra a llorar. Acá aparece el primer tipo de adicción. Y a través de esto, ¿qué le está diciendo el universo? Frena y fíjate cuál es la emoción que no estás pudiendo gestionar. Otro tipo de adicción podría ser al sexo, al juego, al trabajo, a la compra compulsiva. Cualquiera de esas situaciones que lo empujan de una manera que la persona no puede gobernarla, ahí es donde tiene que prestar atención. Mira, te digo algo. No hace mucho tiempo el cantante de Coldplay, Chris Martin, salió a decirle a sus seguidores que estaba sufriendo de depresión. ¿Qué día nació? Un día 2. Y fíjate vos, está en medio de mucha gente, tiene mucho éxito, es un excelente cantante, pero bueno, así son las cosas. Y otra cuestión digo también, por más que, por ejemplo, en mi caso, y seguramente va a ser el de muchas personas, no tengamos la regencia de la luna, yo creo que tenemos que aprender a observar para ayudar, porque hay personas que creen que van a salir solas y lamentablemente en ocasiones nos podemos encontrar con una fea sorpresa. Esto de, uy, qué llorón, déjalo, cuidado porque un día podemos abrir la puerta y nos encontramos con algo horrible, porque puede caer en un estado depresivo profundo. Es uno de los 3 números emotivos. Cada número emotivo tiene sus características propias, ¿sí? Entonces, la segunda propuesta y la más importante, y decime cómo vamos con el tiempo, porque se vuela. Sí, vamos, eh, vamos bien. Yo, si quieres, cuando acabes de la exposición, pues podías comentarnos un poquito cómo es cuando la gente viene a hacer una consulta de numerología contigo, porque no hace falta que estén mal, ¿no? Todos tenemos que tener que trabajar. ¿Cómo los ayudas tú cuando una persona viene y te dice, María Clara, hazme una consulta de numerología que quiero ver? sí, sí, cómo no. Termino con esto y seguimos con lo que me preguntas. Venga. Bien, entonces, lo más importante, si se animan, y voy a después a pasar a darte 2 ejemplos, es lo siguiente. Hay un programa, una aplicación que se puede bajar al celular que te da en tiempo real por dónde va pasando la luna. Y este es un trabajo personal, acá no es un trabajo matemático en el que yo te diga, mirá, las personas que nacieron en esta fecha bajo este signo, cuando están en luna menguante están aplastados. Ese es un trabajo individual personal. ¿Por qué? Porque no en similares fases lunares ejerce los mismos efectos sobre las diferentes personas que están bajo su regencia. ¿Se comprende? Tal vez a un individuo lo aplasta y a otro lo exalta. ¿Mm? Y no es chiste. Yo he tenido consultantes y he aprendido mucho. Yo digo que siempre, todos los días, con cada consulta nueva, más allá de hace 25 años que ya estoy en esto, todos los días aprendemos algo nuevo. No hace mucho tiempo una señora me vio, tiene regencia de la luna, y me dice, yo cuando salgo a la calle y veo la luna llena, que parece que la toco con las manos, me siento aterrorizada. Yo he tenido una amiga de cáncer que me decía, Clara, hay días que me levanto y no sé hacia dónde me voy a salir disparada. Me siento en un estado de incertidumbre, con lo cual no es un chiste. ¿Por qué lamentablemente en estas épocas estamos todos preocupados porque vemos tanta gente adicta? Es el siglo de las emociones. Entonces, siempre voy a repetir hasta el cansancio. Tenemos que aprender a gestionar la energía de la luna o la luna gobernará nuestra mente. Entonces, la propuesta es la siguiente, que el individuo se haga una bitácora personal y anote, hoy es luna menguante,
viste que va pasando por distintos signos, ese ya sería un análisis más profundo. Vamos para lo más simple. A lo básico, ¿Cómo me exacto. siento? Claro, ¿cómo me siento el día de hoy? Me siento aplastado, me siento tranquilo y van anotando. Entonces, ¿la idea cuál es en ese entrenamiento olímpico para lidiar con la luna en el ring? Para cuando se presente la próxima fase lunar similar a la que está transitando hoy, imaginemos que en cuarto menguante la persona se siente aplastada como un gusano reptando en la alfombra. Y en esta, como no sabe, la luna le gana el round y lo aplasta mal. A veces, ojo, que podemos llegar también hasta personas con ideaciones suicidas. No es un chiste. Entonces, con anticipación, bien, luna menguante, vamos a poner una cruz roja, así como alerta o peligro. Para cuando llegue la próxima luna menguante, haberse agendado actividades que no lo dejen caer en ese estado. O sale a mirar una comedia, se reúne con amigos a divertirse, hace actividades que no lo dejen caer ahí. Supongamos que en luna nueva la persona se siente como Superman o como la Mujer Maravilla sobrevolando por el planeta, hasta pum para arriba por 1000. Perfecto. Para cuando llega esa luna nueva, para la próxima, se agenda un día en el silencio de la naturaleza, leer un libro, escuchar música, hacer yoga, algo relajante, ¿se entiende? Hay que tratar de ir equilibrando las energías. Entonces la persona va a aprender a conocerse más y va a aprender también a evitar caer en esos estados. Desde luego nadie es de acero inoxidable, en algún momento todos vamos a sucumbir, pero el tema es aprender a conocernos más, conocer cómo funciona todo, ¿sí? Para poder evitar caer en ese estado. Y cada vez van a ser menos veces. Yo conozco gente que parece que fuera por la vida de la mano de la luna. Por ahí miran un árbol y dicen, ay, sí, seguro que hoy está en cuarto creciente de tal y tal, por tal y cual. Pero hay otros individuos que no lo sienten. Yo soy una, lo reconozco, ¿eh? Pero yo lo veo desde afuera con los consultantes y aprendo también. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces hay individuos que lamentablemente pasan por la vida sin saber por qué le pasa lo que les pasa, ¿sí? Entonces acá se aprende un poquito más. Y acá te voy a dar 3 ejemplos. Cuando yo digo también que más allá del lugar que ocupemos en la vida, la tarea común de los seres humanos es aprender a ganarle la batalla a la adversidad. Te voy a dar un ejemplo. El presidente argentino, Milei, nació un día 22. Entonces, en ese caso, él no pelea con una luna, pelea con 2. Pero te voy a decir más, pelea con una tercera luna. ¿Sabes por qué? Su primer nombre es Javier, y Javier, cuando yo lo transformo a números, me da un 29-2. ¿Sí? Entonces, imagínate, sí, no, voy, vengo, blanco, negro. ¿Lo hago o no lo hago? Una usina constante. Entonces acá es más potente. No con esto voy a justificar ciertos derrapes, ¿no? Que esas son cuestiones personales de cada individuo. Pero fíjate vos cómo es la historia. ¿Mm? Sí, sí. Después tenemos números femeninos y masculinos. Y acá está otra cosa en esto que digo que somos rotuladores seriales y que tenemos que aprender a respetar más a las personas. Muchas veces vas por la calle o se junta un grupito y dice, ay, mirá, ese es marica. Pero tal vez esa persona no es el rótulo que yo le di. Tal vez nació con un número femenino y tiene ademanes más femeninos y sin embargo sigue siendo un hombre. Y a la inversa podés ver una mujer y decir, ah, ese es un marimacho. Y tal vez nació con un número masculino y no deja de ser mujer. Por eso digo, tenemos que aprender un poco a bajar los decibeles y a sacar del pie del acelerador para rotular y caratular a todo el mundo tan rápido. Pues sí, Y sí. te voy a dar otro ejemplo, mira. Venga, dámelo. Hay un artista muy famoso acá en Argentina, Flavio Mendoza, un excelente eh, trabajador del arte que tiene un circo, y él nació un día 22. Y sí,
a él le pegó más fuerte y termina siendo una figura femenina. ¿Por qué? Tiene un instinto maternal muy fuerte y sí, está del otro lado. ¿Y cuál es el problema? ¿A quién daña a esa persona? ¿Por qué me tengo que burlar? Fíjate vos que en la pandemia, que no había trabajo, que estábamos todos encerrados, hubo más de una persona que trabajaba en su compañía que dijo, me cuidó como si fuera mi madre, hizo lo imposible para que yo tenga trabajo, para que pueda seguir pagando mi alquiler o teniendo las cosas de todos los días. Entonces, por eso digo, tenemos que aprender a fijarnos bien antes de rotular a las personas. Pues así es, porque lo que dices tú, hemos de ir con más, pues, con más cuidado. Pues María Y con más, Clara, sí, sí, entonces, bueno, a ver, te diría si quieres un poquito cuenta antes de ir cerrando la entrevista, ¿dónde la gente sí, con, puede contactar contigo? Si quieren que les hagas un estudio numerológico, sofrológico, un poquito todo, ¿dónde te pueden encontrar o cómo pueden contactar contigo? bueno, se pueden contactar a través de mi correo electrónico, que es todo minúscula y con letra K, mintaca, como la estrella, 1963 @gmail.com. Sino también en las redes, estoy en Facebook, estoy en todas las redes, o por mi número celular de Argentina, que es 5411-911-3052-9630, o por mensaje privado a través de Facebook. Bueno, la consulta tiene una duración de 1 hora. A ver, puede ser presencial o a distancia. Yo atiendo hace muchos años a gente de Uruguay, entonces me tienen que autorizar a que yo les envíe casi entre 76 y 80 mini audios de WhatsApp. Piensen que yo estoy hablando casi 1 hora. Entonces, con esa fecha de nacimiento, como les dije, vamos a descubrir esto que te conté recién, después vamos a desdoblar los nombres y apellidos, la herencia paterna, materna, el alma, la personalidad, los lugares donde la persona se siente mejor para trabajar, lo que le gusta hacer en lo que se llama el momento de reposo del guerrero, los 2 planos que se destacan sobre los 4 que tenemos, cómo ese alma, cómo ese pulso diario que me lo mueve a la acción, como te anticipé antes, va empujando al alma por distintos caminos a través de los años. ¿Qué dice el inconsciente? El ciclo de formación, de producción y de cosecha, las metas propuestas para cada uno. Si tiene letras cósmicas, ¿qué les dice para allanar ese camino de vida propuesto? Después tenemos las trampas de las letras y los números, si tiene alguna urgencia espiritual, cuál es. También allí descubrimos si la persona tiene alguna carencia que haya venido a trabajar. En ese caso se dan ejercicios de grafoterapia y transformación para trabajar en casa. Las 3 capas del cerebro según Pitágoras, o el pensar, sentir, el hacer del que hablan los psicólogos, el talento natural, una visión desde la astrología y la parte predictiva, que la parte predictiva es una pirámide. Te cuento brevemente cómo es. Venga. La base de la pirámide tiene una duración de 9 años, es decir, desde que nacemos, las letras tienen su influencia. Entonces, la primera letra tiene una duración de 9 años. La segunda, es decir, vamos a tener cambios cada 9, 18, 27, 36. Esa es la base más larga y más fuerte que tiene influencia. Si esa base es positiva, por más que las predicciones internas puedan tener cierta negatividad, es como que las mitiga. O puede ser a la inversa, una base de 9 años muy malos que se van mitigando con los internos. Después tenemos la predicción por el tránsito de letras, por el promedio entre los años cumplidos y los años a cumplir, y también tenemos la vibración anual, que esa vibración comienza el 1 de enero y termina el último día del año, a diferencia de las restantes que operan de cumpleaños a cumpleaños. Después también la persona va a sacar unas cartas, hay un tarot sanador, me va a decir un número que va a tener que meditarlo y esto me va a indicar a qué debe prestar atención en la salud en ese momento. Después también un mensaje que puede sacar de pedirle a un ángel, otra carta para saber qué está haciendo y qué tendría que transformar.
algo que está haciendo que no es tan favorable, cómo podría transformarlo, y otra carta para saber cuál es su propósito divino, su parte material o afectiva en este periodo de vida. Eso es la consulta de 1 hora, que ya ahí quedó medio despeluchado. Puede quedarse con esa consulta, porque además preciso un correo electrónico para enviarle el chakra que está vigente en ese periodo de vida, un pequeño texto de un libro de un médico argentino, José Vélez Rojas, que es de las tablas biorrítmicas, que va hablando de las distintas etapas, y eso va en sintonía con ese chakra. Todos los chakras funcionan al unísono, pero durante 7 años hay uno que pasa al frente a dar lección. Entonces, si no cumplimos esa lección que nos pide el universo para ese periodo, podemos enfermar de ese sector. Imaginemos que estamos transitando por el chakra de la garganta, el universo nos pide que expresemos todo lo que precisamos. De no hacerlo así, podemos tener mudez transitoria, ronquera, problemas de las glándulas de este sector, problemas en las vértebras cervicales y así sucesivamente. Pues sí, mira, Y la un verdad, ejercicio de dime, sí. sanación del alma que se hace al aire libre. Sí, no, la verdad, y eso solo con la fecha de nacimiento, ¿eh? Y el nombre, imagínate toda la información que podemos llegar solo con eso, ¿no? Que parece lo más básico. Ya si contra más profundicemos, pues más veremos. Exacto, y después están los estudios numerológicos perpetuos, que esos por supuesto no se pueden abordar en 1 hora, esos son como 12 o 13 horas de estudio que le queda para toda la vida, donde ahí va a salir cuál es la misión social, la vocación, la profesión, las trampas de los números y las letras, los 3 desafíos de vida, las pruebas de las emociones, las relaciones, los ámbitos de trabajo, los dones, la numerología angélica, en qué parte de la esfera pitagórica se encuentra, las sombras del número y las frases de afirmación para transformarlas, la misión que sí o sí está llamado a cumplir y el mensaje que le deja la esfera para su vida, entre otras cositas más, ¿no? Por eso digo, sigo con esa apretada síntesis. Sí, pues bueno, un poquito para ir cerrando, te hago un resumen, que hoy hemos descubierto que la numerología puede ser mucho más que una sucesión de cifras. Hemos hablado cómo los números nos ayudan a comprender aspectos profundos de nuestra vida, cómo la influencia del número 1, del número 2, que es el siglo que estamos rigiendo, cómo la luna como símbolo de este mundo emocional, de la sensibilidad, la intuición, y cómo nuestras emociones también dejan huella en el cuerpo. Y más allá de si uno conoce o no esta disciplina, creo que esta conversación nos ha invitado a hacer algo importante, que es a observarnos con más atención, entender que muchas veces aquello que parece invisible también forma parte de quién somos, de no juzgar a los demás. Así que María Clara, la verdad es que ha sido un verdadero placer compartir este tiempo contigo. Muchas gracias por compartir tu experiencia, tu conocimiento y tu forma de entender la vida con todos nosotros. Bueno, muchas gracias a vos por darme esta posibilidad de participar desde el otro lado del planeta casi, ¿no? Exacto, esta es la De magia de allí las vienen mis redes. ancestros. Así que bueno, ahora todo con las redes y toda la tecnología se hace un poco más cercano. Así que bueno, ha sido un gusto compartir esta charla y bueno, Dios mediante, quien te dice, nos volvamos a encontrar en otra edición. Correcto, exacto. La vida, como dices tú, es muy larga y seguramente si así lo desean nos volveremos a encontrar. Y también pues ¿Cómo no? gracias. Con todo gusto. Exacto, y también muchas gracias a los que nos habéis acompañado hasta aquí por formar parte de Frecuencia de Luz. Os mando tanto a nuestra invitada como a vosotros un gran abrazo lleno de luz para todos vosotros y nos vemos en próximas ediciones de Frecuencia de Luz. Gran abrazo. ¿Cómo no? Muchas gracias, hasta pronto. Gracias por estar aquí, por dedicar tu tiempo y tu atención a elevar tu frecuencia. Si este episodio ha resonado en ti, suscríbete a Frecuencia de Luz para que cada nueva entrega llegue hasta ti y compártelo con quienes creas que estén listos para despertar. Juntos somos más luz.